La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Cada tiempo de adoración, cada momento que compartimos con Él o delante de la presencia del Señor, siempre me lleva al mismo punto. A veces, ¿saben? A veces tengo... Bueno, son luchas mías, son luchas personales. Yo también tengo conflictos conmigo mismo, no se va a pensar que solamente. Y en medio de esos conflictos o de esas luchas personales, a diario, a veces pienso que aburro repitiendo lo mismo. A veces me da la sensación de que otra vez voy a decir lo mismo. No tiene otra cosa para decir este hombre. Pero lo que pasa, me acuerdo una vez, hace unos años atrás, una persona se fue de la iglesia enojada. Se fue enojado. Me dice en la última conversación que tuvimos, no hablaba de mí, sino que le echó mano a Gerson, al que cantan normalmente en la noche. Dice, no sabe decir otra cosa que te doy gloria, dice. Y por eso se enojó, porque lo único que cantaba era te doy gloria, te doy gloria. Pero por eso digo, en estos momentos, en los momentos de oración, estando delante de Él, lo único que me lleva siempre a pensar y volver a enfocarme en el mismo punto, que Dios es digno de gloria. Y que nosotros todavía no terminamos de entenderlo. Eso es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestro propio amor propio, como decía la semana pasada, que somos amadores de nosotros mismos. Es parte de la poca visión espiritual que tenemos, porque miramos solo nuestra necesidad. Porque si uno lo piensa fríamente, uno llegó a la iglesia, o en la mayoría de los casos, uno llega a la iglesia por alguna necesidad, por algún problema, por alguna crisis personal. Entonces llega buscando salir de esa situación y cambiar su condición. Y no viene a buscar a Dios. No es eso lo que la Biblia dice, la Biblia apunta a otra cosa, no es eso lo que pasaba en la primera iglesia, apunta a otra cosa, pero nosotros en este tiempo tenemos esa condición. Entonces nos cuesta a veces entender, por eso venimos hablando de la necesidad de un cambio de pensamiento. Y como le decía el domingo pasado, el cambio de la percepción que nosotros tenemos acerca de Jesús. Es fundamental. Es fundamental cambiar la imagen que tenemos de Dios. Es fundamental para nosotros cambiar la imagen que tenemos de aquel que es el que nos sostiene. Porque, mire, si le diera ejemplos tontos, no sé, usted va a una pizzería y ¿qué va a comprar? Bueno, algún rebelde dijo empanada, tiene razón también. Eso porque el gen rebelde se tiene que activar, entonces tiene que usarlo. Si no, capaz que le produce alguna, ¿no?, síndrome de abstinencia. Bueno, empanada también, digamos. También sabés que hay casa de empanadas solas también, ¿no? Bueno, gracias. Entonces usted va a una pizzería a comprar pizza o empanadas, porque sabe que lo que le ofrece la pizzería son pizza y empanada. También le ofrecen algunas otras cosas, pero usted no va a una pizzería a comprar, no sé, 1 kilo de churrasco o 2 kilos de papa. No va. Yo tengo una pizzería que vende milanesa, pero bueno, eso es otra cosa y muy buena, hecha ya preparada, ¿no? Completa, con papas fritas. Sí, esta es una papa frita alucinante y re barata encima. Sí, la porción de papa frita 30 pesos. Si querés hacemos intercambio, nos quedamos con un Diego en el medio y listo. Y una porción así, 30 pesos. Ah, vos la conocés. Ah, de golpe caigo en la... ¿Por qué le digo esto? Porque usted va a un lugar sabiendo lo que ese lugar le puede dar. Si usted tiene un problema en la cintura, no va a un oculista. Si tiene un problema en el pie, no va al otorrino. Usted va a un lugar buscando, sabiendo lo que ese lugar le puede ofrecer.
Entonces es fundamental que entienda qué es lo que le puede ofrecer para ir a pedir, para ir a buscar aquello que va a recibir. Por eso es fundamental que cambie nuestra imagen respecto de Dios, para que sepamos qué es lo que Él nos puede dar y qué es lo que le vamos a pedir. No solamente una bendición, no solamente un aumento de sueldo, no solamente la mejora en mi casa, no solamente una restauración en mi familia, en mi matrimonio, no solamente eso. Le pedimos a Dios, somos muy, no es la palabra apropiada, somos muy humildes, mentira, porque de humilde nada, pero nos tiramos a menos, somos muy pobrecitos para pedirle a Dios. Le pedimos solamente algunas cosas materiales. Cuando lo que Jesús dijo que Dios nos da, Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo que Dios nos da vida en abundancia. ¿Qué talco? ¿Cómo te queda el moño? Vida en abundancia es más que una prosperidad material, es más que la solución de un conflicto, es sentirse bien, es que usted se sienta pleno, es ser lo que significa ser prosperado. Tenemos que cambiar la imagen, la percepción que nosotros tenemos de lo que Dios puede darnos. Me encanta Matías porque es rapidísimo. Yo tiro un versículo y ya antes que lo termine de decir, este ya lo puso ahí. Salmo 96. Mire lo que dice. Canten al Señor. Permítanme la licencia de adaptar el texto a un lenguaje moderno. Me cuesta el cantar a Jehová. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien de día en día su salvación. Es increíble cómo en todo tiempo el evangelismo está presente. Proclamen entre las naciones, ¿qué cosa? Le damos gloria a Dios porque es un mandato bíblico, le damos gloria a Dios porque para eso estamos. En todos los pueblos proclamen, está implícito, en todos los pueblos proclamen sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Los tiempos de alabanza, los tiempos de adoración, no son como erróneamente recuerdo yo, no sé, capaz que usted vivió algo parecido alguna vez, erróneamente en alguna época se consideraba el tiempo de alabanza un tiempo de relleno. Se consideraba el momento simplemente para preparar el ambiente para llegar a la parte importante, la única parte importante que era la palabra. Se consideraba, y yo le hablo de cosas, de experiencias vividas, situaciones vividas, no de cosas que me hayan contado. Se consideraba en algún momento el tiempo de la alabanza como, bueno, para esperar que llegue la gente. Poner un parche, nada más que eso. Y sin embargo, lo que yo encuentro en la Biblia es totalmente lo opuesto. ¿Sabe que voy a ser antievangélico? O anti-iglesia mejor. Hoy me dijeron una vez más, porque ya no es la primera vez que me lo dicen, varias veces. Hoy me contaron, en realidad no me dijeron, me contaron de que hay gente que me critica por tener una manera tan informal. Digo, qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno. Eso es bueno, eso es un mérito para mí, ¿eh? Eso me hace sentir bien. Me hace sentir bien. Porque en realidad es el propósito. No que la gente me critique, el propósito es ser así. Y la Biblia dice que cuando te critiquen, o te juzguen, o te acusen, siempre que no sea mentira, dale que va, que de fiesta en los cielos. Gloria a Dios. Vamos a hacer fiesta, vamos a comer pizza con empanada en el cielo. Bueno, que cuando, está bien, perdón, que cuando te acusen, que sea mentira la acusación, me enfoqué en otro lado y me distraje, tenés razón. Pero el punto de ser anti-iglesia, lo que le quiero decir es que usted no va a encontrar en la Biblia una exhortación, un mandamiento, una instrucción, una orden de reunirse en el culto a que le prediquen. No existe. No hay.
Los judíos tenían una costumbre. Lucas 4, cuando cuenta la historia de Jesús entrando a la sinagoga y que se le dio un rollo y que tomó el rollo de Isaías y él lo empezó a leer. Entonces empieza a leer que es parte de la bendición que hacemos siempre, y la parte que él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor, va. Eso era lo que hacían en la sinagoga. La sinagoga era una escuela de ley judía, como si fuera un seminario. La gente iba a un discipulado, se leía un texto bíblico y el maestro, porque el rabino era un maestro, enseñaba su visión respecto de lo que estaba en ese rollo que había leído. Y nada más. Cuando iban al templo a adorar a Dios, sí había coros, tremenda cantidad de tipos cantando, y se presentaba sacrificio, se mataba un animal para adorar a Dios y se hacía un derramamiento de sangre honrando a Dios. Y nada más. No existía el concepto de predicar. El concepto de predicar es hacia afuera. Pero el concepto de la iglesia es este: digno de suprema alabanza. Por eso digo que es un mensaje anti-iglesia. Ese es el concepto de la iglesia. Usted no viene a la iglesia a que Dios le solucione sus problemas. Si quiere eso, acá nomás, llegando para la estación, 2 cuadras antes, sobre San Martín, de esta mano derecha, mano izquierda, tiene una iglesia grande ahí. ¿La ubica? ¿La conoce? Dice Iglesia Universal del Reino de Dios. ¿Sí? Ahí vaya ahí, que eso, ahí va para solucionar sus problemas. Le sacan hasta lo que no tienen, pero eso ya es un problema suyo. Para parar de sufrir. Usted no viene a la iglesia para que se le solucionen los problemas. Es más, otro mensaje anti-iglesia: hoy estoy revolucionario. Hoy estoy comunista. A veces, cuando usted viene a la iglesia, le empiezan a aparecer problemas. Ahí sobre eso es necesaria sabiduría que viene de la palabra de Dios y de la comunión con Dios para que usted interprete los problemas que le vienen. Una parte de los problemas que le vienen, Jesús dijo, no piensen que he venido... Ese texto a nadie le da bolilla. Jesús dijo, no piensen que he venido a traer paz. He venido a traer espada y división. Jesús dijo eso. Porque desde esta hora dice, y empieza a decir, estarán... Bueno, ahí viene el problema con las suegras, ¿vio? Ahí nació. Estarán la nuera contra la suegra, y habrá división adentro de su casa. ¿Por qué va a haber división? Seguramente lo habrá experimentado, en mi caso fue así. Todavía a esta altura, casi falta todavía, pero para redondear a 30 años de estar en el Señor, todavía hay conflictos en mi familia por una cuestión de fe. Todavía eso sucede. Porque se genera una división espiritual, porque uno tiene una revelación, un pensamiento nuevo, usted empieza a adquirir un pensamiento nuevo, y al adquirir un pensamiento nuevo empieza a andar de otra manera. Empieza a caminar distinto, empieza a hablar distinto, te empiezan a mirar raro. ¿Qué estás fumando? ¿Qué estás tomando? ¿Qué te dieron? ¿Te lavaron la cabeza? Pero usted deja de... Voy a ser muy general. No quiere decir que sea algo que le pase a todo el mundo, sino voy a ser muy general. Usted deja de emborracharse, de fumar, de la que sea las adicciones o vicios que tuviera. Deja de salir de noche, deja de andar revoleando lo que revolee, deja de andar gastando plata en timba o boliches o en juego o en mujeres o en lo que fuere. Deja todo eso. Al mismo tiempo, sin darse cuenta, empieza a prosperar, porque no gasta guita, entonces empieza a prosperar. O sea, empieza a tener una vida sana. Y tu familia o tus amigos te consideran que estás raro, porque estás teniendo una vida sana. Porque estás teniendo una vida sana. Pedro dice, 1 de Pedro capítulo 5 creo, o dice algo así, que aquellos te acusan, te juzgan, porque no corres con ellos en la misma carrera de desenfreno. Y te vienen a acusar. Saben que hemos tenido casos
a veces con adolescentes o niños, donde padres no creyentes prefieren que el hijo esté en cualquier lado menos en la iglesia. Sí, nos pasa eso. Cuando a veces sucede, porque pasa mucho, que algún chico invita a un amigo, a un compañero, hasta los niños, los adolescentes o los preadolescentes, pasa eso, es muy habitual, que venga algún amiguito no creyente de una familia no creyente, y de golpe los padres no lo dejan venir más. Pero si anda en una juntada, está todo bien. Mucho gusto. Fíjese si todavía, por eso digo todavía hasta ahora, porque eso generó situaciones en mi familia que todavía hoy están quebradas. Al mismo tiempo, como dice Ana, al mismo tiempo en ese momento mucha gente se sumó hacia eso, muchísima gente, desde distintas posturas, tuve amenazas de todo tipo. Repito, al haber parientes metidos en la política, la cosa era más pesada, más complicada. Las amenazas llegaron al haber gente pública en el medio, a todo, empezar a tocar gente por todos lados y bueno, cosas así. Digo, para terminar, como dijo lo que dice Ana, que hoy en día, habiendo sido sanado y restaurado toda esa situación perfectamente, hoy en día, alguno está enfermo, en estado terminal, otro está internado en un psiquiátrico, otro está solo y abandonado viviendo su soledad, y algunos otros ya se murieron. ¿Y sabes qué decía yo? Dios es fiel. Nada más. Salgamos de ahí, por favor. No, al contrario. Son cosas de la vida. Y que en realidad, porque eso es lo que iba a decir, también esas cosas hicieron de mí lo que soy. Por eso decía que cuando vienen esos problemas, uno tiene que tener la sabiduría y el discernimiento que proviene de la palabra y de la relación con Dios para reconocer e interpretar ese tipo de problemas y qué hacer con esos problemas. Porque los problemas que vienen por esa división espiritual, y bueno, si en vez de ir a la iglesia usted decide cambiarse de barrio, por más que los demás le digan que no, te va a seguir cambiando. Si usted no va al cumpleaños porque va a la iglesia, lo acusan. Pero si no va al cumpleaños porque está trabajando, no le dicen nada. Mi madre nunca fue a los cumpleaños de mis hijos porque siempre tenía una actividad política. Pero también hay otros problemas que vienen cuando uno llega a la iglesia. Los otros problemas son conflictos, roces, que tienen que ver con nuestro interior. Conflictos que se dan cuando uno tiene que cambiar, Dios nos quiere cambiar y uno no quiere cambiar. Cuando usted puso una olla al fuego y se le quemaron los fideos, aparte del olor asqueroso que hay, supóngase, no sé, se colgó en el Facebook, se fue al baño, llamó al novio y se quemaron los fideos. Después tiene que lavar la olla. ¿Y cómo haces para lavar esa olla? La dejas en remojo, lleva tiempo, después del remojo le limpiaste todo lo flojo que tiene y tenés que empezar ¿no? Y más de una esponjita la tenés que tirar porque te quedó. Si querés que quede bien, si querés que quede así como está, no, listo, la enjuagás y ya está. Pero si querés que quede bien, y queda brillante. El cambio y la limpieza genera fricción. Entonces a veces los problemas son esa fricción que nosotros hacemos con nosotros mismos cuando nosotros no queremos cambiar como Dios nos dice. Por eso, porque muchas veces yo he escuchado, no, servir a Dios no, porque basta que yo me decida servir a Dios, me vienen los problemas. Bueno, aprendé a pasar por encima de los problemas. Aprendí a resolver la situación para que el problema no te voltee. O aprendí a darte cuenta que el problema es simplemente un viento que se te pone en contra para que te fortalezcas y avanzás. Nada más.
Los problemas son para resolverlos, no para escaparse de ellos. Le tocan el timbre en su casa. Aparece un tipo desconocido y le dice, dame tu casa. ¿Qué hace usted? Andate de acá porque esta casa ahora es mía, le dice el tipo. ¿Cómo actúa? ¿Está teniendo un problema? ¿O no está teniendo un problema? Está teniendo un problema. ¿Cómo actúa? Tenemos que estar en paz. ¿Para qué vamos a tener problemas? No hay que discutir con la gente. Ay, bueno, sí, quédese. Me voy. ¿Hace eso? Y bueno, los problemas son para resolverlos, no para escaparse de ellos. Esas son las situaciones a las cuales nosotros llegamos. Cuando luchando con esos problemas que vienen cuando estamos delante del Señor, no queremos cambiar. Y lo más importante, salimos un cachito de acá, Mati, vamos al versículo de la semana pasada, Proverbios 4:23. Lo más importante es el ser transformado. Si no, usted, y lo conocerá, si alguno tiene años en la iglesia, conocerá esto que le voy a decir. Gente que usted la ve hace 20 años en la iglesia y está siempre igual. Y no cambia, y no crece, y no avanza, y no prospera. Siempre igual. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 3 de Juan, versículo 2. Guardar su corazón significa cuide su mente. 3 de Juan, versículo 2. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salvación, así como prospera tu mente. Es necesario ser transformado. Sin transformación no hay crecimiento. Sin transformación no hay avance. Ayer hablaba con una persona que me contaba problemas que tiene en el trabajo. En su trabajo, en su casa. Tiene un almacén, mercado, algo así. Entonces me estaba diciendo que le iba mal, que le estaba yendo mal, y siempre le había ido bien, y ahora le estaba yendo mal. Entonces, que por qué pasa, y que Dios no me responde la oración, y que lo que está pasando, o tengo que cambiar cómo orar, ya no sé qué hacer. Entonces yo le digo, es muy sencillo. En las épocas de crisis, estamos viviendo una época social de crisis, estamos en una crisis económica. En las épocas de crisis, hay algo que se llama reconversión. Se lo explico. Si la cosa no funciona, se tiene que adaptar. Si de golpe no le va más gente a comprar pizza, venda sándwiches. Ah, no, yo tengo una pizzería. ¿Qué querés que te diga? Si yo no acepto cambiar, me muero. Eso en la economía es algo permanente, vital. ¿Vieron el conflicto que hay si escuchó algo sobre lo que pasa con Carrefour? ¿Escucharon algo de Carrefour? Que está medio que se quiebra, una cosa así. Algunos quieren aprovechar eso para echarle culpa a la política nacional. El problema de Carrefour no tiene nada que ver con la política nacional, tiene que ver con Carrefour. Porque ya en Francia tienen los mismos conflictos. Es un problema de adaptación, de cambio. Los tipos no se amoldaron al tiempo que corre, quisieron seguir trabajando de la misma manera y se les vino encima. Hoy, la gente ya no va tanto a los mercados, hoy la gente va a los mayoristas. Por eso empezaron a aparecer mayoristas por todos lados. Max, Vital. Los mercados tradicionales, póngale Día, Coto no sé, Disco, han agregado unos lugares de mayoristas. Por ejemplo, el Día Max, cosas así. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tienen que hacer una reconversión de su sistema comercial, porque la gente ya no va a compra de otra manera. Entonces, se adaptan, se amoldan, cambian, crecen. Lo que no cambia, se muere. Entonces esta persona con quien hablaba me decía, no, pero a mí siempre me fue bien así. Bueno, morite. ¿Y qué quiere que le haga?
Lo más importante, cuando llegamos al Señor, lo más importante, ve, por estas cosas me critican, la gente dice que no soy protocolar ni formal. Cuando llegamos al Señor, lo más importante es la transformación, ser cambiados. Y cuando permanecemos y seguimos, y cuando ya nos achanchamos en Cristo, o sea, cuando para nosotros lo normal es la vida cristiana, tenemos que nuevamente tomar cuenta de la transformación, porque cuando nos achanchamos a la vida cristiana, empezamos a pensar de la misma manera que piensa el otro, solo que yo voy a la iglesia. Entonces me uno a los mismos conflictos, a las discusiones, a las críticas. Yo se los conté una vez, todavía no lo puedo creer. Hay gente en la época de las elecciones, en el 2015, hay pastores que me bloquearon. Viejo, ¿dónde está puesto tu principio? ¿Cuál es tu prioridad? ¿La política o la fe? ¿Es más importante para vos un X candidato que la palabra de Dios que está por encima? Eso es una aberración. Bueno, cuando nos achanchamos en el Señor, empezamos a pensar igual que el resto, por eso no nos damos cuenta que tenemos que, sin volver al versículo, lo más importante, cuidar nuestra mente. Tenemos que cambiar. Es necesario, quiero volver al Salmo, Mati, por favor, al 96, es necesario que cambiemos la imagen que tenemos respecto de Dios. Me había quedado en el versículo 4. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Él merece alabanza. Él merece que nosotros lo alabemos, que estemos tiempo con Él. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Alabanza en magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario, ¿no? Tributen al Señor, familias de los pueblos, den al Señor la gloria y el poder. Y mire versículo 8. Den al Señor, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Hay un mandato de darle gloria a Dios. Hay un mandato de honrar a Dios. Hay un mandato de venir delante de la presencia del Señor. Hay un mandato si usted quiere que le vaya bien. Ahora, si usted solamente quiere que Dios le solucione los problemas, puede ser que Dios lo haga. Puede ser que Dios lo haga. Y me voy a poner ahora me voy a poner el evangélico. Entonces usted se va a ir al infierno sano y bendecido. Pero al infierno. Es según donde pone el foco. ¿Qué es lo que busca primero? En cambio, si busca a Dios, si pone a Dios en primer lugar, junto con Él, no lo digo yo, lo dice la Biblia, a mí no me crea nada, pero a la Biblia créale todo. Si busco a Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le vendrá por añadidura. Entonces, si usted busca a Dios, tiene todo el resto. Si busca al resto, va a tener el resto. Sin Dios, se va al infierno bendecido y prosperado. Y sano. O sea que va a llegar al infierno joyita va a estar. Lo van a poner de jefe de algo, porque mira que bien está este tipo. Joyita. Dios es digno. Dios merece alabanza. Es un mandato darle honra. Es un mandato glorificarlo. Versículo 8 final. Traigan ofrendas, amarrete, y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tema delante de Él toda la tierra. Digan entre las naciones, Jehová reina. Bendito es el nombre del Señor. ¿Lo conoce eso? Alégrese los cielos. ¿También lo conoce? Salmo 89, versículo 15. Gócese la tierra y digan en las naciones. ¿Soy muy viejo? ¿No? ¿Vos la conocés, Guille? ¿No? Soy muy viejo entonces. Si Guille no la conoce. Es de la época en la que se cantaba palabra de Dios. A ver cómo empieza. Jehová, Jehová reina, Jehová reina. A esto tiene que ir obligatoriamente, va acompañado de palmas.
Bendito sea el nombre del Señor. Y este es el Salmo. Alégrense los cielos, gócese la tierra y digan en las naciones. Y ahí vuelve otra vez. Jehová reina, Jehová reina. Y termina así. Bendito sea el nombre del Señor. Digan entre las naciones, Jehová reina. En todo el tiempo, la palabra está metido el evangelismo. 89:15. Todo el tiempo, en todo lugar, usted encuentra versículos, así como algunos quieren hacer, porque en una época se hacía de esa manera, del texto bíblico que usted agarrara, encontrara que le daban de ofrenda. La verdad es, el texto bíblico que usted agarre, se va a encontrar un mandato a hablarle a otros de Dios. Permanentemente. Por eso hay que decir que Jehová reina. Bienaventurado el pueblo. Mire si tenemos que cambiar. Este versículo lo leí ayer y me dio un sopapo. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Si usted no sabe, no es bienaventurado. Como conclusión, consecuencia, andará, Señor, a la luz de tu rostro. Va a ser alumbrado y bendecido. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Es fundamental que cambiemos la manera en que vemos a Dios. Es fundamental que cambiemos la percepción de Dios y de iglesia. El cambio de yo voy a la iglesia para recibir algo. No, voy a la iglesia a dar adoración, a dar bendición, a presentar un sacrificio. Tal vez en algún caso, ya sea llegar a la iglesia, sea un sacrificio. Tal vez. No digo que lo haga por sacrificio, pero tal vez sí lo sea. Mire, tenemos gente que viene de muy lejos y no falta nunca. Tenemos gente que vive muy cerca y si llueve, hay. Tenemos gente que vive a medio camino. Esto lo conté la semana pasada. Ay, no, pastor, va a llover. Y si llueve se va a inundar. Y si se inunda no voy a poder volver a mi casa. Mejor me quedo. ¿Ah? Pero qué fe que tenés, viejo. Ya se hizo todo el programita porque el pronóstico dijo que va a llover. Embromate. Por poner tu confianza en las noticias y no en Dios. Y sobre ese tema podría hablarle, pero kilómetros, cientos y cientos de historias al respecto. De gente que tal vez, no me gusta ni dar nombres ni referencias, por eso a veces incluso cambio los personajes cuando le cuento algo. A veces le hablo, tengo en la mente una historia de una mujer y le cuento que un hombre me dijo tal cosa. Eso no es mentir, es darse la vuelta para que usted no empiece, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Ni a gancho va a sacar de quién estoy hablando. Pero hay una mujer que trabaja en el ministerio y a veces yo veo la condición en que llega y digo, no puede ser que esta mujer, con tal de servir a Dios, haga tal y tal y tal cosa. Algunos llegan a la rastra. Entonces tenemos que cambiar el concepto que tenemos de Dios y a qué venimos a la iglesia. Yo no le quiero transmitir una imagen religiosa, no hablamos de religiosidad, no pretendo, como me decían hace algunos años, recuerdo una anciana que se congregaba con nosotros unos años atrás, dice, ay pastor, ¿se acuerda? Antes, ya ni siquiera era mi antes, era el antes de ella, antes yo caminaba 30 cuadras para ir a la iglesia, yo no las caminaría. Antes de caminarme 30 cuadras, en serio les digo sinceramente, yo hoy, antes de caminar 30 cuadras para ir a la iglesia, me busco una iglesia más cerca. Porque hoy, levantás una baldosa, hay una iglesia. Pero años atrás la cosa era así. Caminábamos 30 cuadras para ir a la iglesia y los hijos me dicen, sí, mamá. Imagínense los conflictos que habría en la casa, ¿no? Hoy llueve un poquito, otra vez la misma situación. Llueve un poquito, ay no, me mojo. Tenemos que cambiar la imagen que tenemos respecto de Dios. Tenemos que cambiar la imagen que tenemos respecto de quién es Dios y que venimos a buscar a Dios. En su presencia, a la luz de su rostro, bajo su cobertura, hay bendición completa. Voy a terminar con el versículo con el cual terminé ayer, así ya nos despedimos. Primera de Corintios capítulo 2,
verso 16. Es fundamental el cambio de mente. Miren lo que dice este texto, con el cual terminamos. Viene hablando de la relación con Dios, viene hablando de las cosas que Dios hace y lo que el pueblo de Dios piensa de Dios. Y en el final dice Pablo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando usted llega al Señor, cuando usted se convierte, cuando recibe a Jesucristo en su corazón, el Espíritu de Dios viene dentro y al venir dentro nuestro hace un cambio en nuestro interior. El espíritu humano renace, o se despierta, o se vivifica. Nuestra vida, que estaba destinada a la perdición, empieza a estar destinada a la vida eterna y a la bendición. Hay un cambio total. Pasan las otras cosas que les decía antes, pero nuestra mente, la que tiene que ser cambiada y transformada, sigue arraigada a las costumbres antiguas, sigue arraigada a los pensamientos con los que usted se formó, lo que vio en su casa, en su familia, en la escuela, todas las cosas del principio siguen arraigadas. Lo más difícil es cambiar la manera de pensar. Por eso todo el tiempo la Biblia nos anima a que hagamos ese esfuerzo y que nos decidamos y nos propongamos, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Esto parece como cosas locas que nos pasan en la iglesia. Es más difícil. Una persona que recibe al Señor, le es más difícil dejar el cigarrillo que dejar la droga. Es más difícil. Y uno puede decir, pero si la droga genera adicción y es peligrosa y tal, es más fácil dejar la droga que dejar el cigarrillo. ¿Sabe por qué? Porque el cigarrillo está socialmente aceptado. Entonces tu mente lo toma como algo que no es malo, solo que lo tenés que dejar. Está incorporado en nuestra psicología. Tenemos que cambiar y procurar cambiar la forma de pensar. ¿Cómo hago cuando tengo pensamientos arraigados de antiguo? ¿Cómo hago cuando tengo una forma antigua? Bueno, me enfoco en esto. Tengo la mente de Cristo. Y tal vez usted pueda estar pensando, hay un par que los miro y deben estar pensando, ¿qué voy a tener la mente de Cristo si mi cabeza es una ensalada de pensamiento distinto? Jesús no puede pensar así. Y eso parte de una idea equivocada de este versículo. Cuando dice que tenemos la mente de Cristo, no está diciendo que nuestra mente es la de Jesús. Que eso es lo que primero se entiende. Uno lo lee rápido y no entiende, tengo la mente de Cristo, bueno, mi mente es la de Jesús. No. Si yo leo, mi mente es la de Jesús, pero mi mente está podrida, no la puedo cambiar. La dejo como está y ya está. Será para otro, para mí no. Y se genera en la iglesia, esto yo lo he visto muchísimas veces, vidas hipócritas. Que como cree que no puede cambiar, sigue viviendo una vida oculta, una doble vida. Tal vez a escondidas o tal vez no. Algunos lo hacen a escondidas, otros lo hacen abiertamente, solo que en la iglesia de una manera, fuera de la iglesia de otra, porque creen que no pueden cambiar. Eso, lamentablemente, es muy común en la iglesia, porque no cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Qué significa tenemos la mente de Cristo? En ese momento, cuando Jesús vino a nosotros, cuando Él vino a nosotros, Juan 15 dice que el Espíritu viene a morar con nosotros y viene a estar en nosotros. Cuando yo recibo a Cristo, usted si recibió a Cristo hoy, dentro suyo tiene un inquilino, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo. O sea, dentro tuyo está Jesús. Dentro tuyo. Claro, depende del lugar que vos le des, es cuánto se manifiesta o no. Si le das así de lugar, está como arrinconado, metido en una jaulita y chiquitito. Si vos le das todo el lugar, entonces está fortalecido. Hoy me preguntaban algo respecto de la vida espiritual, y de paso se los digo así para que todos lo aprendan, específicamente sobre el hablar en lenguas. ¿Por qué no hablo en lenguas? Y la respuesta es,
porque no le das lugar a Dios. No, pero tengo que recibir el bautismo. No, señor. Concepto erróneo de la iglesia. No de la Biblia, de la iglesia. No se reciben las lenguas. Las lenguas es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque el Espíritu Santo ya está en mí. Lo que tengo que hacer es permitirle que salga, que se muestre. Para permitirle que se muestre, tengo que agarrar masa y cortafierro y empezar a romper toda mi estructura, mi capricho, mi cabezadura, mi rebeldía, mi terquedad, mi pensamiento, mi yo soy así, mi carnalidad, mis pecados. Y en vez de tener el espíritu allá chiquitito, allá adentro así, y metido dentro de una tremenda fortaleza de hormigón, tengo que romper ese hormigón y que sea algo tan frágil, mi humanidad, que mi humanidad sea tan frágil al punto que una mujer, permiso Ana, una mujer tocó a Jesús y sin que él se diera cuenta, salió el poder de él. Porque era tan frágil su humanidad que apenas una mujer con fe lo tocó, como si fuera una vasija, se quebró, se rompió y salió poder. Cuando mi humanidad es frágil, el Espíritu fluye. Cuando el Espíritu fluye, quiere poder hablar en lenguas, tenga tiempos de intimidad con Dios. Pase al altar, busque a Dios, póstrese en la presencia de Dios, cambie su pensamiento, cambie su manera de pensar, rompa la estructura humana, deje de pensar como piensa el hombre, como piensa la sociedad, empiece a pensar como Cristo. Tener la mente de Cristo significa, dentro mío está Él, entonces yo tengo la opción de elegir quién piensa. ¿Pienso yo o piensa Él? Eso es tener la mente de Cristo. Le está diciendo, tenemos a nuestra disposición, tenemos al alcance, en nuestras manos está la mente de Cristo. Usted puede empezar a pensar de otra manera si le da lugar a que la mente de Cristo empiece a fluir, se empiece a manifestar. Y el resultado, la conclusión es una vida transformada, una vida bendecida. Póngase de pie, por favor, así nos despedimos. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.